que la movilidad ha pasado de ser una necesidad a ser ya un derecho es algo que ya nadie discute. Al final, todas las organizaciones contribuyen a esa movilidad de forma directa o indirecta, bien porque tienen que mover empleados o bien porque tienen que poner un producto o un servicio en el mercado. Esa movilidad, además, marca dónde podemos vivir, cómo podemos adquirir productos, cómo podemos tener servicios cerca de nosotros, pero sobre todo es ese termómetro económico de cualquier organización y de cualquier economía, valga la redundancia. Con la nueva ley de movilidad se establece ese papel que las organizaciones pueden tener a la hora de impulsar ese cambio y conseguir que sea una movilidad más accesible para todos, más sostenible, pero que también lideren ese cambio como organizaciones referentes. Tenemos hoy con nosotras además, porque son todas mujeres, 4 representantes de 4 organizaciones que están impulsando ese cambio. Nosotros desde Empresas por la Movilidad Sostenible no solo consideramos que es importante impulsar ese cambio, sino que visibilizar también a las organizaciones que lo están haciendo. De hecho, con los premios internacionales de movilidad creamos esa categoría especial de movilidad al trabajo para que inspiremos a otras organizaciones a ir hacia esa movilidad corporativa sostenible. No solo las organizaciones van a tener que cambiar ese rol y adquirir ese rol para impulsar esa movilidad sostenible, sino que también esos centros de gran actividad, que aunque todavía están por definir, tendrán también un papel interesante que jugar, al igual que los municipios, que también han de adquirir e integrar esos planes de movilidad. Por eso, además de las zonas de bajas emisiones, también tenemos estos planes de movilidad avalados por Empresas por la Movilidad Sostenible, que buscan no solo que se integren esos planes de movilidad, sino que se integren soluciones que hoy en día ya sabemos que están contribuyendo a minimizar esos impactos en calidad del aire, en ruido, incluso garantizar una mayor seguridad en los desplazamientos, a integrar incluso esa movilidad saludable, esa visión de género. Pero más que yo, hoy nos lo van a contar 4 organizaciones que son ejemplo de soluciones que están dentro de esos planes de movilidad avalados por Empresas por la Movilidad Sostenible y además una de las organizaciones premiada con esa categoría especial de movilidad al trabajo por todo lo que están haciendo. Sin más, paso a presentar. Tengo a mi derecha a Eva Romagosa, co-founder and CSO de Busap. Bienvenida, Eva. Muchas gracias, May. María Calvo, que es Customer Success Manager de Free Now for Business. Bienvenida, María. Gracias por la invitación. Laura Marcos, directora de excelencia de Mobility by Cycling Friendly. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Y Noemi Vaquero, directora de la oficina de la estrategia de movilidad de Merlin Properties. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ley de movilidad, cómo afecta a las organizaciones, cómo afecta a esos planes de movilidad al trabajo, que al final van a empezar a ser obligatorios para todas aquellas empresas de más de 500 trabajadores o de más de 250 trabajadores en un turno. Pero cuéntanos, ¿qué beneficios crees tú más que limitaciones que aporta esta ley de movilidad sostenible para las organizaciones? Pues nosotros creemos que los planes de movilidad sostenible son una gran idea. Es una medida que se ha implantado con éxito en varios países europeos y que tienen una parte muy importante, que es la de entender cuál es la necesidad de movilidad diaria al trabajo de los empleados de tu empresa, ¿no? De hecho, esta parte, este estudio de la demanda, es algo que nosotros, como empresa que se dedica a gestionar el transporte de empleados de manera eficiente a la demanda y a veces también compartida, es imprescindible este estudio de movilidad y lo hemos hecho siempre de manera gratuita para nuestros clientes para entender cuáles son las mejores soluciones para sus empleados y para ofrecerles soluciones que que sean lo más sostenibles desde un punto de vista económico, medioambiental y social, ¿no? Esa es para nosotros una gran idea y animamos a todas las empresas, aunque no estén obligadas, a hacerlo. Porque, Eva, cuéntanos un poco brevemente qué es Busap para quien no os conozca, porque para mí creo que sois una solución innovadora y que cada vez vamos a ver más integrada en las organizaciones, pero quizás no todo el mundo lo sepa. Tienes el momento de poder contarlo. Bueno, somos una empresa que nació en el 2016 y que hoy ya está en 6 países, en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Y lo que pretendemos es aportar inteligencia, eficiencia y sostenibilidad
a lo que es el transporte tradicional de empleados, ¿no? Mediante tecnología, pero también mediante gestión, una gestión eficiente, ¿no? Y eso nos ha permitido desarrollar soluciones innovadoras como el transporte de empleados compartido entre empresas o el transporte de empleados adaptado al trabajo híbrido, ¿no? Con esa flexibilidad que solo la tecnología te puede aportar para adaptar tu transporte de empleados a las necesidades de hoy en día, ¿no? Debemos de decir que quizás seáis los únicos que llevéis a lo mejor esa palabra bus dentro de esas soluciones de movilidad. Sí, es correcto, es correcto. Muy bien, muy bien. María, todo el mundo conoce qué es FreeNow porque muchos vemos esos taxis rotulados, pero ¿por qué? ¿Por qué FreeNow for Business y por qué esa asociación con la movilidad corporativa? Cuéntanos. Pues efectivamente estamos a día de hoy en todas las ciudades o en muchas de las ciudades principales en España y por nuestra parte y tradicionalmente siempre hemos estado muy enfocados en soluciones al usuario final y desde hace unos años hemos enfocado todos nuestros recursos en lo que es la parte de empresas, siendo ahora alrededor de un 15% de nuestro negocio y principalmente yo creo que lo que les aportamos es primero, una solución tecnológica, porque al final les estamos reportando una serie de informes, de parámetros, de optimización de esos datos con los que se mueven y eso les permite poner a cabo políticas de viajes y poner a cabo medidas a la hora de moverse. Por otro lado, yo creo que es muy importante también la integración de los diferentes medios de transporte que hemos incluido en los últimos años. Yo personalmente llevo casi 4 años en la empresa y he visto una revolución en cuanto a inserción de nuevos medios, la famosa multimodalidad. Esto permite a las empresas el tener una flexibilidad y un abanico mayor de oferta a estos empleados y por consiguiente, bueno, pues mejorar esos trayectos cortos. Y por último, yo creo que algo también bastante importante en lo que hemos trabajado, sobre todo el último año, es la parte de los presupuestos de movilidad, que va muy acorde con la ley que comentábamos, que al final estamos dotando de nuevo a la empresa, mediante tecnología, a que puedan aportar a los empleados unas dotaciones mensuales, semanales, para que puedan desplazarse a su lugar de trabajo de una manera sostenible y optimizada. Medir para mejorar, siempre clave, pero para que la gente vea más que el taxi. Cuéntanos ejemplos de esas otras alternativas que estáis integrando dentro de esas soluciones de movilidad y que están ayudando a esa intermodalidad real. Sí, bueno, pues llevamos alrededor de unos 3 años. Tenemos a día de hoy el patinete, tenemos a día de hoy la moto eléctrica, tenemos también lo que sería el coche compartido y a día de hoy también en ciertos países ya tenemos integrado lo que es los transportes públicos, como es el metro principalmente. En España todavía no es así. Pero al final, bueno, yo siempre pongo un ejemplo claro que cuando una persona se desplaza, dependiendo del momento del día o la situación del viaje o el tiempo que tenga, pues puede incluso combinar varios medios de transporte para un mismo trayecto. Entonces yo creo que ese es realmente el futuro de la movilidad. Eso es. Muchas veces hablamos de qué vehículo es el mejor. Bueno, son dos cosas, ¿no? ¿Qué vehículo es el mejor? Y luego, ¿qué modo necesito a la hora de cubrir mi necesidad, que no siempre es la misma todos los días, ¿no? El tener esa variedad es lo que realmente es la intermodalidad. Ni las circunstancias de la ciudad es todos los días la misma, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, María. Laura, yo creo que a vosotros, os tenemos que dar la enhorabuena porque si en algún momento la bicicleta está adquiriendo el protagonismo que se merece, es ahora, con la estrategia, con la ley, con incluso las zonas de bajas emisiones, le están dando un protagonismo a la bicicleta, no solo para esa movilidad personal, sino también para el transporte de mercancías, con esa ciclologística. Pero dinos, ¿ya por qué además también para esa movilidad corporativa? Bueno, muchas gracias, Mai, por tus palabras. Realmente, desde Mobility Bicycling Friendly estamos encantados, ¿no?, con las nuevas propuestas que hay, también con la posibilidad de que una ley tan necesaria, ¿no?, se vaya a desarrollar, se vaya a presentar. ¿Por qué? Porque aportará un plus a las empresas, permitiendo que aquellas empresas de más de 500 trabajadores pues puedan ofrecer una serie de servicios adicionales. Desde Mobility, ¿cómo entendemos que podemos colaborar en todo esto, ¿no? Defendiendo 4 pilares básicos: la defensa de los planes de transporte sostenibles al trabajo, una comunicación efectiva
por parte de las propias empresas, a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Por qué? Porque gracias a la implementación de la perspectiva de género dentro de estos planes de transporte podemos hacer una planificación más efectiva, más inclusiva, ¿no? Además, comunicar a estos trabajadores y trabajadoras y permitirles que participen. Es tan importante este proceso porque una vez que ellos lo conozcan se implicarán. ¿Cómo se puede hacer? A través de todo tipo de eventos, por ejemplo, los team building, que también desarrollamos, a través también de la oferta de infraestructura, súper necesario, ¿no? Para que las personas que quieran desplazarse en sus vehículos tengan unos medios, pero además luego una seguridad para proteger esos vehículos, ¿no? Que se haga todo de forma organizada y ordenada. Entonces, consideramos que, por ejemplo, toda la problemática que hay derivada ahora mismo de los atascos en ciudades, del tiempo, más del 60% de las personas en Madrid tardan aproximadamente más de 30 minutos o bastante más en trasladarse a su lugar de trabajo, ¿no? Hay que reducirlo y hay que fomentar la ciudad 15. Hay que dar estas herramientas para que las personas puedan tener una vida más saludable, ¿no? Siempre desde el punto de vista de las 3 S, sostenible, seguro, saludable, para que todo el mundo pues, pueda realmente disfrutar, ¿no? De esta movilidad. Luego comunicar para que realmente sepamos el por qué se hacen las cosas y garanticemos esos beneficios, ¿no? O al menos facilitemos la gestión del cambio, que muchas veces es la clave. Cuando entendemos el por qué se hacen las cosas, entendemos el, oye, yo debo de contribuir o puedo contribuir, comunicar. Y luego acompañarlo todo esa infraestructura, como bien dices, que no es solo la bicicleta, ¿no? Que es un mundo lo que acompaña. Y sobre la inclusión de género, he de decir que esta mesa es una mesa que a mí personalmente me alegra tener, mujeres que están liderando el cambio en la movilidad, que cada vez hay más. Pero bueno, el integrar esa visión de género, luego seguro que nos dan algunos datos también interesantes, porque cuando estamos hablando de esta movilidad obligada, que es la movilidad al trabajo, seguro que hay datos por aquí, no quiero desvelar nada, que nos dice cómo las mujeres a lo mejor tienen otros hándicaps que no siempre tenemos en cuenta, de seguridad, de accesibilidad. Entonces, bueno, interesante también. Noemí, premio, si antes le daba la enhorabuena a Laura, vosotros, Premio Internacional de Movilidad al Trabajo. Es el momento de que nos cuentes qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que habéis hecho, qué es lo que estáis haciendo y por qué de ese premio, que la verdad es que son proyectos espectaculares, por algo recibisteis ese premio y que seguro que inspirarán a otras organizaciones a liderar el cambio real que necesitamos, ¿no? Así que, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Para mí es un placer compartir mesa con todas vosotras. Y efectivamente, en el sector de la movilidad cada vez somos más mujeres, pero también es raro ver mesas como estas, entonces os felicito y estoy encantada de estar aquí con todas vosotras. Pues sí, nosotros yo creo que fuimos un poco pioneros. Yo represento a Merlin Properties, soy la directora de la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad. Y bueno, Merlin, para todas aquellas personas que no conocen la empresa, pues es la SOCIMI más importante del país. Tiene edificios de oficinas, centros comerciales, naves logísticas distribuidos por diferentes ciudades. Y allá en el 2018 decidió hacer unos planes de transporte al trabajo en unos edificios de oficinas situados en la zona norte de Madrid, entre los barrios de San Chinarro, Las Tablas y Alcobendas, ¿no? La ciudad de Alcobendas. Estas 3 zonas que acabo de mencionar están ubicadas en la A1. Ahí los que vivimos en Madrid o conocemos la ciudad, pues se generan unas congestiones muy importantes, principalmente en hora punta, tanto la entrada como la salida de oficinas. Y nosotros quisimos dar un paso un poquito más allá y ocuparnos de todos los trabajadores de las empresas inquilinas, no solamente desde que llegan al edificio, sino desde que salen de casa, tanto de los trabajadores como de todas las visitas que a diario se reciben en estas zonas, ¿no? Y bueno, hicimos estos planes de transporte al trabajo y una vez que se realizaron, pues se decidió crear la OSM, la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad, pues para ejecutar todas las actuaciones recogidas en los mismos. Como bien comentaban mis compañeras de mesa, hay que adaptarse
a las características y circunstancias, ¿no? Entonces, no en todos los sitios, no en todos los parques empresariales se ejecutan las mismas medidas. ¿Por qué? Por diferentes motivos, porque no son todas las empresas iguales, no todos los hábitos de desplazamiento son los mismos, no viene todo el mundo desde el mismo origen. Entonces, todas estas variables hay que estudiarlas y analizarlas con muchísimo cuidado para poder aplicar las medidas adecuadas, ¿no? Y todo esto toda la vertiente de movilidad, todos los trabajos de movilidad tienen por un lado un componente tecnológico muy importante. Nosotros estamos bajo el paraguas de un proyecto que se llama Merlin Hub. Tenemos una página web específica de ello que es merlinhub.es. Invito a todo el mundo a que acceda a la página. Y tenemos diferentes servicios y la vertiente de movilidad, como decía, ocupa un lugar muy importante. Entonces tenemos por un lado la plataforma web y luego por otro lado tenemos una app que se descargan los trabajadores de estas empresas que trabajan con nosotros y a través de la vertiente de movilidad pueden acceder a los diferentes servicios que tenemos a su disposición sin necesidad, y esto es muy importante, de tener muchísimas aplicaciones alternativas, ¿no? Entonces, una de las principales bondades que ofrecemos es esa. ¿Qué clase de servicios tenemos? Pues tenemos desde un servicio propio de lanzaderas, trabajamos con Busap, fomentamos muchísimo la micromovilidad también, por lo tanto hemos dotado a todos los edificios de vestuarios para que la gente disponga de un espacio adecuado para utilizar antes de subir a la oficina. Tenemos taquillas convencionales, tenemos taquillas inteligentes para dejar la bicicleta eléctrica o el patinete y no solamente custodiado, sino también que se pueda cargar. Tenemos nuestra propia plataforma de carpooling, estamos optimizando también todos los parkings para crear un pool con las plazas. Y bueno, y todo esto, que me puedo dilatar mucho en el tiempo, lo hacemos coordinando a los diferentes agentes implicados, ¿no? O sea, que es los propios trabajadores de Merlin, con las empresas, desde luego. Tenemos un interlocutor por empresa que es el embajador de movilidad, los propios trabajadores, y luego trabajamos muchísimo con todos los operadores, tanto de transporte público como de transporte sostenible privado, para adecuar todas las medidas, ¿no? Y, por supuesto, siempre con la administración pública. Nosotros somos muy partidarios de la coordinación público-privada y sin esa coordinación es muy difícil conseguir el éxito de las actuaciones. Dices que te puedes dilatar en el tiempo porque te ha quedado, que conocemos el proyecto de primera mano, todavía muchas más soluciones que estáis ofreciendo. Y desde mi punto de vista, no solo que ofrezcáis esas soluciones, como bien dices, a empleados, sino que integráis a vuestros clientes, evidentemente como empleados, a vuestros proveedores. O sea, estáis dando esa alternativa, ¿no?, a todos vuestros grupos de interés y siendo muy pioneros. La verdad es esa, ¿no? Si sois premio es por algo, porque habéis visto cómo integrar estas soluciones de movilidad es un valor añadido que como organización podéis dar a vuestros empleados, pero también a vuestros clientes, ¿no? O sea que enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. Muy inspirador. Invitamos a todos a que visiten la página y vean en detalle todo lo que estáis haciendo, porque es muy inspirador de cara, pues eso, ¿no?, a garantizar también la movilidad muchas veces de las organizaciones, que estas cosas al final también ayudan a que sea más fácil contratar a gente, a hacer más accesibles los puestos de trabajo. Y en un momento nosotros hablamos de movilidad, pero cuando se habla de que no hay talento y la dificultad de encontrar talento, todas estas medidas al final ayudan a reducir costes de contratación y a garantizar el... Sí, desde luego que además una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando cambiamos de trabajo es ¿y cómo voy a ir?, ¿no? Entonces, esa información, esa facilidad hay que cuidarla muy mucho, ¿no? De hecho, bueno, nosotros creamos los Welcome Mobility, que son unos planes de movilidad que ofrecemos a todas nuestras empresas para que compartan o lo adjunten a la documentación de bienvenida, por definirlo de alguna forma, y que la gente sepa qué ofertas, qué opciones de desplazamiento tienen tanto a nivel público como a nivel propio como nosotros dueños y gestores del edificio. Igual que vemos el cheque comida, acabaremos quizás viendo ese cheque transporte, ¿no? Quizás aquí Eva nos puede incluso inspirar más, pero
ya veis que somos, pues eso, casos de éxito, de soluciones que integran esa movilidad al trabajo y que facilitan esa movilidad corporativa, de caso de éxito de cómo hacerlo. Pero esta ley de movilidad, que ya no es por amor, sino por obligación, ¿no?, el integrar esos planes, seguro que también estáis viendo pues algún hándicap o algún punto de mejora. Eva, cuéntanos, desde tu punto de vista. Pues sí, la verdad es que a pesar de que los planes de movilidad creemos que son una buena idea, no dejan de ser un medio para un fin, ¿no? Y el fin que todos, creo que toda la sociedad está de acuerdo en que ese fin tiene que ser hacer de la movilidad al trabajo más sostenible y más segura. Vemos que hay una limitación muy importante. Nosotros, que estamos en muchos países, vemos que el tema fiscal, cómo se trata fiscalmente en la contratación de esos servicios de movilidad para empleados, en España está muy penalizado, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios comparativos a nivel europeo y lo que vemos es que en España cualquier servicio de movilidad sostenible que no sea el transporte público se considera rendimiento en especie al trabajo, ¿no? Eso tiene un coste altísimo tanto para la empresa como para el trabajador. Y entonces desincentiva el uso de movilidades más sostenibles y incentiva el uso del coche si ya lo tienes, ¿no? Por tanto, esto va en contra del objetivo o del objetivo de la norma, ¿no? Y es una pena, ¿no? Es una pena porque vemos, nosotros en nuestro caso, después de pandemia, hemos visto muchísimo interés por parte de las empresas en implantar soluciones de movilidad sostenible, también como un incentivo para volver al trabajo, a la oficina. Hay muchísimo interés, por tanto, no hay falta de interés por parte de las empresas, pero se encuentra con una barrera que muchas veces para ellas es insalvable, ¿no? Y nosotros que estamos, por ejemplo, en España y en Portugal, vemos que una multinacional con oficinas centrales Iberia, ¿no?, por tanto, los mismos directivos llevan los dos mercados, nos damos cuenta que están dando el visto bueno para implementar soluciones de movilidad en Portugal porque no se consideran rendimiento en especie y en España no, ¿no? Entonces, bueno, pues una solución creemos que podría ser por allí y otras soluciones, hay países que lo siguen considerando rendimiento en especie, pero a lo mejor con alguna flexibilidad, ¿no?, como la retribución flexible que decíamos del transporte, el ticket, este famoso ticket restaurante o el ticket transporte, ¿no?, lo que en Europa se llama el budget de movilidad, ¿no?, que han implantado con éxito en Bélgica, en Francia y en Alemania, donde tú puedes contratar cualquier servicio de movilidad sostenible y eso tiene un trato fiscal mucho más favorable tanto para la empresa como para el empleado. Y bueno, nosotros creemos que esto a la ley hoy por hoy le falta. Pues vamos a coger ese micro y a reforzar ese mensaje. Muchas veces estamos hablando de la nueva movilidad y cómo la regulación tiene que acompañar a ese aerotaxi, a ese vehículo autónomo y sin embargo tenemos que el vehículo, el turismo, es el que más contamina dentro de ese transporte, que ese turismo se está utilizando fundamentalmente para la movilidad al trabajo. Tenemos una ley que obliga a esos planes de movilidad precisamente porque sabemos que minimizando esa movilidad al trabajo, ese impacto ambiental de esa movilidad al trabajo, vamos a conseguir grandes beneficios todos, en calidad del aire, en cambio climático, en seguridad, incluso en ruido, incluso accesibilidad a puestos de trabajo. Y sin embargo, creemos que no necesita de una regulación y hay que decir que también necesita de un cambio normativo, bien sea, como bien indicas, para que se homologue a ese cheque restaurante o para que ese teletrabajo, incluso, que no deja de ser también otra solución dentro de los planes de movilidad, se incentive, que se ha desincentivado precisamente durante la pandemia por un tema legal, pues que también seamos conscientes de que no tenemos que esperar a ese vehículo autónomo, sino que hay cambios normativos que necesitamos de esa colaboración público-privada para impulsar el cambio y que todavía sea mucho más fácil integrar esas soluciones de movilidad. María, supongo que compartes y cuéntanos tu experiencia y si puedes además añadir el tema que comentábamos antes de diversidad para que la gente entienda qué necesidades tenemos que cubrir a la hora de ayudar a las empresas a dar esas oportunidades laborales asociadas también a esa oportunidad de movilidad. Todo tuyo. Pues como bien comentaba, además muy acertada, sí que vemos con el presupuesto de movilidad, que es desde el punto de vista de Free Now for Business, es una solución que llevamos
desarrollando desde hace algo más de un año. Sí que vemos mucho interés por parte de las empresas, pero sí que falta ese gatillo o ese trigger, como se dice en inglés, de que al final, si no hay una deducción fiscal o es un impulso por parte del Estado que acompañe, pues a las empresas les cuesta mucho llegar a ejecutar. Pero hay un gran interés y realmente muchas ganas de poder implantar esto dentro del seno de estas empresas. También creemos, y de hecho lo hemos visto en algunos, hablando con gente de recursos humanos o con gente de atracción al talento, con decision makers, que también lo enfocan para ayudarles a los planes de igualdad. ¿Por qué? Porque al final pues necesitan, es una manera también de ayudar sobre todo a esta ejecutiva o a la parte femenina dentro de la plantilla a poder conciliar de una mejor manera, porque al final lo que es la parte de la movilidad ocupa una gran parte de nuestro día a día y a día de hoy pues podría ayudar mucho a conciliar también si la empresa apoyase esa parte de prestación hacia el empleado, ¿no? Hacia el empleado femenino. Así que definitivamente creo que nos queda todavía mucho por hacer en este aspecto y esperamos también que por parte de las autoridades pues nos acompañen en este camino. ¿Y algún mensaje también para las organizaciones para facilitar esa integración de la movilidad corporativa? Aprovecha también este altavoz para ¿qué les dirías a las organizaciones para que puedan garantizar esa movilidad corporativa a los empleados? Pues yo daría 3 recomendaciones y hablando desde Free Now for Business, la primera, que elijan un partner sostenible, un partner que tenga un compromiso medioambiental. Para ello no quiere decir que tengan que elegir cualquier partner, sino que analicen sus datos, analicen sus viajes más recurrentes y busquen ese partner y ese colaborador que les acompañe en el día a día, pero evidentemente ayudándoles a cumplir esos objetivos medioambientales y esos objetivos sostenibles a los que quieren alcanzar. Por otro lado, yo hablaría de lo que son las super apps, como he mencionado anteriormente, que es el futuro. ¿Por qué? Porque al final creo que alrededor de un 60% de los trabajadores a nivel europeo quieren tener una aplicación para todo. Para el parking, para el coche compartido, para la motocicleta, para cualquier cosa. Entonces, al final creo que si eligen ese proveedor y que además les acompañe en tener todo bajo una misma app, creo que puede ser muy, muy potente. Y por último, y volviendo de nuevo a lo que hemos hablado del presupuesto de movilidad, yo hablaría también de incentivar al trabajador que tiene un comportamiento sostenible. Es decir, dándole prestaciones adicionales si se mueve al trabajo mediante un medio de transporte sostenible. Creo que hay empresas que han implantado este tipo de medidas y están siendo muy innovadoras y funcionan muy bien. Así que yo también recomiendo que incentiven a sus propios empleados, que es la mejor manera. Eso es la forma de realmente convencerles, ¿no? De que esto es bueno y re bueno, en tu caso. Laura, a lo mejor la misma pregunta. ¿Qué consejos le darías tú a las organizaciones para que la movilidad corporativa sea una realidad en sus organizaciones y un beneficio? Bueno, pues estamos de acuerdo en lo que han comentado mis compañeras, ¿no? Y sobre todo yo creo que para concienciar a las empresas, para fomentar que los trabajadores y las trabajadoras se impliquen, que creen las infraestructuras necesarias. Como decimos, desde Mobility ya llevamos varios años, llevamos una experiencia, hemos trabajado con empresas como Cajamar, como Iberostar. Entonces, eso nos da unas pautas, ¿no? Animamos a que creen certificados de calidad. Nosotros ofrecemos esos certificados, esas certificaciones que hacen que esas empresas sean responsablemente medioambientales, ¿no? Que además, pues bueno, es interesante porque su imagen obtiene un retorno y eso hará que tengan una serie de clientes que estén en sintonía, ¿no? Con esta responsabilidad socioambiental. Sobre todo también pues lo que hablábamos, las bonificaciones, que ahora mismo, por ejemplo, sabemos que en otros países como Francia, como Dinamarca, como Bélgica, ya se está bonificando a los trabajadores, pagándoles desde la empresa para que puedan asistir, puedan acudir, ¿no? En sus vehículos. Pues esto es, por ejemplo, algo que Mobility va a implementar y desde este año va a trabajar, va a abonar a los trabajadores esa bonificación, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de medidas hay que animarles a que sean valientes, a que las implementen y que comuniquen y que impliquen. Y eso hará que los trabajadores y trabajadoras respondan
¿no? Conforme a lo que tú les ofrezcas. Que sean valientes, que innoven, que participen. Y Noemí, desde la experiencia de muchos años y con resultados que os avalan, ¿qué recomendaciones darías? Bueno, yo antes de comenzar con las recomendaciones sí quería sumarme un poco a lo que comentaba Eva, y es que otro de los problemas que tenemos con los planes de transporte al trabajo o planes de desplazamiento empresarial, porque en función de la comunidad autónoma tienen un nombre u otro, es la falta de subvenciones. Hemos tenido subvenciones, antes era el IDAE, la entidad que impulsaba estos estudios de movilidad. Además, hay una guía realizada por parte del IDAE que ayuda muchísimo a todas las empresas consultoras especializadas en planificación de transporte de cara a realizar estos estudios, y además de la guía, bueno, pues estaba la línea de adaptación 4 dentro del MOVES, que fomentaba los planes de transporte del trabajo y subvencionaban no solamente la realización del estudio, sino también la puesta en marcha de la ejecución de las medidas recogidas en el mismo, ¿no? Es más, no te subvencionaban el estudio a no ser que no ejecutaras por lo menos una de las medidas recogidas. Y de repente ha desaparecido. Le han quitado la competencia de los planes de transporte del trabajo, se han quedado con competencia de electromovilidad únicamente, y entonces nos han dejado un poco descolocadas a las empresas, ¿no? Y bueno, desde aquí me gustaría pedir que eso se reanimase, ¿no? De alguna forma, independientemente de quién fuese la entidad responsable de lo mismo. Y con respecto a las recomendaciones, pues una vez más estoy de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeras. Nosotros desde Merlin incentivamos a todas las personas que utilizan, aquellas personas que más utilizan los servicios de movilidad. De hecho, este mes tenemos que hacer la entrega de premios de todas aquellas personas que más han utilizado los servicios del año 2022. Y lo hacemos siempre, ¿no? Creemos firmemente en incentivar, en premiar el compromiso de los trabajadores, y los incentivos sí que siguen la misma línea de sostenibilidad del proyecto, ¿no? Yo creo que no tiene sentido incentivar con algo que no tenga nada que ver con la movilidad. Y bueno, la verdad es que la recepción es estupenda, y bueno, pues seguimos ampliando y modificando. También de los errores se aprenden, ¿no? Entonces, pues hay medidas que hay que mejorar, que se han ido mejorando, hay otras que se han ido ampliando, pero insisto en lo que es súper importante, estar coordinado absolutamente con todos los agentes, tanto decía antes, con la administración pública como con los diferentes operadores, y por supuesto escuchar las necesidades reales de los usuarios, ¿no? Y la verdad es que creo que siempre decimos en todos los foros que la movilidad es de todos, que tenemos que implicarnos cada vez más, no solamente porque haya una normativa que así lo requiera, pero desde luego que al final hay muchísimas medidas a llevar a cabo. El teletrabajo es una de ellas, que efectivamente se ha quedado como un poco aparcado, y bueno, el día a día de los trabajadores hay que verlo desde que salen de casa hasta que vuelven. No te quiero poner en ningún aprieto, pero ¿tendrías algún dato de emisiones de CO2, por ejemplo, que hayáis evitado, o algún dato de tema ambiental que podamos compartir? Pues bueno, nosotros ahora mismo tenemos más de 4.000 personas dadas de altas en la aplicación. Cuando hablo de la aplicación me refiero a lo que es la vertiente de movilidad, y lo que estamos gestionando es la movilidad de esas 4.000 personas que van, iba a decir a diario, pero sí que es verdad que hay mucho teletrabajo, pero todas las semanas a trabajar, ¿no? Emisiones de CO2, ahora mismo la cifra no te la puedo decir, pero sí que es algo que medimos. Y bueno, y también lo que te puedo decir es que hemos pasado, pues, de tener 3 rutas de autobús a tener 6, tener cada vez más frecuencias, de ir ampliando el resto de servicios que mencionaba anteriormente. Y es algo que es muy demandado. No te preocupes, sí, me quedo porque
cuando recibisteis el premio fue uno de los datos que más nos impactó, ¿no? El ver cómo estabais evitando esas emisiones de CO2 y como estamos hablando de movilidad corporativa, ley de movilidad, es importante que las empresas tengan en cuenta que esa movilidad de los empleados entra dentro de su cálculo de huella de carbono al alcance 3, que es algo que no estamos diciendo y que hay que decir también, que no solo nos va a ayudar a ahorrar, a facilitar, a ahorrar costes de selección porque tengamos más fácil incorporar al talento que se requiere en las organizaciones, porque estemos dando todas estas facilidades, no solo porque tengamos la posibilidad de posicionarnos como una empresa sostenible, sino que realmente hay un ahorro en emisiones de CO2 que todos vosotros además facilitáis, me consta, que va a esa huella de carbono que las organizaciones cada vez más tienen que compartir, ¿no? Entonces, bueno, la movilidad corporativa es clave, no tenemos ya ninguna duda. Estamos ya a punto de finalizar la mesa. Aprovechar para dejar ese mensaje en un tuit, ese mensaje que os gustaría resaltar, que sí o sí quienes nos estén viendo hoy tengan de cada uno de vosotras. Así que, Eva, tu mensaje. Pues sería que la ley de movilidad multiplicaría por mucho su impacto si nos pusiera al nivel del resto de países europeos que no consideran los costes de movilidad sostenible de los empleados como un rendimiento al trabajo o que les conceden importantes exenciones fiscales. Esto de si alguien ya lo está haciendo y está consiguiendo resultados, oye, ¿qué no es copiar? ¿Qué es inspirar? Vamos a replicarlo y evitamos errores. Mejores, exactamente, totalmente de acuerdo además, Eva. María, en tu caso. Pues yo creo que en el caso de Free Now for Business, el mensaje que quiero transmitir hoy es principalmente que el futuro está en la super app, el futuro de la movilidad, porque al final lo que buscamos es una flexibilidad, una comodidad, pero también una eficacia, una sostenibilidad y una optimización de los viajes. Entonces me quedaría con ese mensaje de buscar una super app como partner. La super. Estamos hablando de la super manzanas, vosotros super app y además con ese super concepto, ¿no? Que no solo sea accesible en el sentido de que sea accesible, sino que sea accesible porque nos facilite nuestro día a día, ¿no? Pero me uno totalmente al mensaje de Eva anterior, sí. Porque estamos muy alineados en ciertas lagunas todavía que hay que necesitamos ayuda. Seguro que esta mesa va a servir de altavoz porque estos mensajes no se están dando hasta ahora y sí es verdad que son claves, ¿no? Para transmitir hacia las organizaciones y hacia la administración que no siempre entiende cuáles son esas barreras. Así que contar con vosotros que tenéis ya esa experiencia en otros países y que estáis viendo qué es lo que hay que hacer para avanzar, seguro que nos escuchan y nos ayudan. Laura, ese mensaje. Vamos, como Mobility Bicycling Friendly, apuesta por los planes de transporte al trabajo y como pionera bonificará a sus empleados y empleadas por acudir al trabajo en un medio de transporte sostenible. Muy bien. Y Noemí, para terminar. Bueno, pues una vez más quiero aprovechar el espacio para reclamar esas subvenciones que desaparecieron de repente. Creo que es muy importante que se incentivar a los trabajadores, pero que también se incentive a las empresas que se quieran comprometer con la movilidad sostenible de los trabajadores. Y bueno, la movilidad es de todos, tenemos que trabajar todos de una manera coordinada para conseguir cambiar estos hábitos de desplazamiento, sobre todo en ciudades como Madrid. Y encantada de estar aquí con todas vosotras, de verdad. Seguro que repetiremos porque esta mesa tiene una energía distinta. Agradeceros a todas, sinceramente, de corazón, que estéis hoy aquí con nosotros contando vuestra experiencia, que es clave para inspirar a muchas otras organizaciones a impulsar esa movilidad corporativa. Aprovechar también el altavoz que tenemos con el Summit para dejar bien el mensaje a cualquier organización que por obligación, por esta ley, va a tener que establecer esos planes de movilidad, pero aquellas que no, que también vean la oportunidad, como bien nos ha explicado Noemí, que tiene integrar planes de movilidad en las organizaciones y en la estrategia para facilitar ese acceso a los empleados, para ahorrar costes, porque al final ahorras costes de selección, para también ahorrar en esas emisiones no solo de CO2 para esa huella de carbono, sino calidad del aire, minimizar los accidentes laborales, que también es otro de los grandes lastres que tenemos que gestionar.
Son muchas las ventajas que tiene el integrar planes de movilidad. Desde Empresas por la Movilidad Sostenible, todas ellas forman parte. Estamos facilitando a las organizaciones que estamos dentro de una vorágine de normativas y de situación buca que se dice, ¿no? Pero yo creo que ya es algo más, que efectivamente dentro de todo lo que tienen que hacer esto va a ser un paso más. Intentamos facilitar ese paso, yendo además con los mejores, garantizando que integrar este plan de movilidad en la estrategia no sea solo un documento, sino que sea un documento que además va a haber que compartir, algo que no todo el mundo sabe, que ese plan de movilidad va a tener que ser público, por lo tanto hablará mucho de esa realidad, de ese compromiso real de las organizaciones. Nosotros queremos que lo que se comparta tenga coherencia, pero sobre todo genere resultados. Por eso vamos con organizaciones que ya avalan esos resultados. Así que invitar a todas las organizaciones que nos están escuchando a esos planes de movilidad avalados por MS, donde cada vez seguro que somos más los que estamos impulsando ese cambio en la movilidad sostenible corporativa. Mil gracias una vez más.